Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar, vamos a darle continuidad a nuestras sesiones que realizamos cada semana. Entonces, para el día de hoy, 16 de abril, vamos a continuar con la evidencia, el desarrollo de la evidencia, estructurar el modelo de datos de software de acuerdo con las especificaciones de análisis. Este resultado de aprendizaje o esta evidencia corresponde a la competencia evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con las metodologías de análisis y estándares. Esta competencia la venimos trabajando desde la semana pasada, de hace más o menos 15 días que venimos trabajando esta competencia. ¿Qué realizamos en esta competencia? Fue donde nosotros empezamos a conocer qué es un modelo entidad-relación, cómo identificar las tablas, los atributos, las características de cada tabla, cómo ya instalar un gestor de bases de datos, ¿sí? Entonces, en esta competencia existían dos evidencias. ¿Cuáles eran las dos evidencias? Diseñar la estructura de la base de datos del sistema, donde ustedes mencionaban lo que acabé de explicar, que fue la instalación de la base de datos, crear las tablas, el modelo de entidad-relación. Y también tenemos una actividad llamada estructura del modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones de análisis. Para cumplir con estos resultados de aprendizaje, ahí se debe crear, dentro de ese resultado de aprendizaje, hay una evidencia que se llama modelos conceptuales y lógicos para el proyecto de desarrollo de software. Bueno, en esta evidencia, ¿qué nos piden? Nos piden tener el modelo entidad-relación, que ustedes ya lo tienen, y crear el diccionario de datos. Pero este diccionario de datos, todo este concepto de diccionario de datos, de la base de datos que ustedes están creando, estos conceptos no lo encuentran en el módulo de la plataforma. Entonces, investigué, voy a explicar cómo ustedes pueden realizar el diccionario de datos para complementarlo en la actividad que nos hacía falta. Entonces, vamos a mirar un video que nos explica en qué consiste el diccionario de datos. Nos da un ejemplo, nos explica la estructura y cómo nosotros lo podemos aplicar. Que observaremos: diccionario de datos, ejemplo de diagrama de flujo de datos, definición de su estructura y aplicación del diccionario. ¿Cuáles son nuestras expectativas de logro? Número 1, definir los elementos que conforman los diccionarios de datos en el análisis de un sistema de información que se guardan en la documentación. Como objetivo secundario, clasificar los tipos de datos que se encuentran en los diagramas de flujos de datos para la elaboración de diccionarios y así definir sus datos a ingresar. Y como último, elaborar diccionarios de datos que permitan la interpretación de los diagramas de flujos de datos para elaboración de las bases de datos en un sistema de información. Primero, un primer tema, diccionario de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? Es un catálogo, un depósito de los elementos de un sistema. Estos elementos se centran alrededor de los datos y la forma en que están estructurados para satisfacer los requerimientos y las necesidades de la organización. En él se encuentran la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos en todo el sistema. ¿Qué lo compone al diccionario de datos? Este contiene características lógicas de los sitios donde se almacenan los datos del sistema, incluyendo nombre, descripción, alias y contenido y organización. Este identifica los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información. ¿Cuáles son los objetivos del diccionario? Primero, proporcionar la precisión de los datos que se manejan en un sistema, evitando así las malas interpretaciones o ambigüedades. Define con precisión los datos de entrada, salida, componentes de almacenes, flujos, detalles de las relaciones entre almacenes y etcétera.
y ayuda al programador a orientar la información del sistema cuando no se cuenta con el personal de desarrollo que lo creó. En este caso, los diccionarios de datos también sirven como una orientación cuando, en este caso, el desarrollador del sistema o el analista no deja una documentación. El diccionario de datos nos sirve para referencia para indicar qué es cada uno de los elementos que componen el sistema. ¿Cuáles son los símbolos utilizados? El igual, que significa es definido como o está hecho de. El símbolo de más, que significa y, o sea, es un agregado. Los corchetes, que significan 0 más cualquier valor preciso que esté dentro de este. El n, m, que significa nm o inclusive lo que está dentro de él. En este caso tenemos dentro de los corchetes unas rayas verticales que significan cada uno de los atributos entre las barras, se le llama barras. Y luego tenemos entre los paréntesis, que significa ítem, o sea que es opcional. Las comillas significan literales, que es un valor a utilizar, y los comentarios se agregan con 2 asteriscos. Primero que todo tenemos las definiciones. Esta se utiliza el igual y se lea está definido por o está compuesto o significa para definir un dato. En este caso tenemos el ejemplo, el significado contexto de una aplicación. Esto se documenta en forma de comentario, la composición del dato si está compuesto por otro y los valores que están compuestos que ya no puede ser descompuesto. Luego tenemos los datos elementales, por ejemplo, son aquellos de los cuales no hay una descomposición significativa. Cuando se han identificado los datos elementales deben ser introducidos en el diccionario de datos y proveer una breve descripción que describa el significado del dato. En el caso de que el dato tenga un nombre significativo, se puede omitir la descripción. Sin embargo, es importante especificar las unidades de medida que el dato puede tomar. Por ejemplo, tenemos el peso. El peso está definido por el peso del paciente al ingresar al hospital, que está dentro de los comentarios. Tenemos también que la altura está definido por la unidad en centímetros, que tiene que ser un rango de 100 a 200, y el sexo con los valores opcionales entre F o M. Tenemos los datos opcionales y un ejemplo de esto es aquel que no puede estar presente como un componente de un dato compuesto. Por ejemplo, tenemos la dirección, tenemos la calle, más el número, más la ciudad, que es opcional, el país y el código postal. Luego tenemos los elementos de selección, que ya los vimos anteriormente. Indica que un elemento consiste exactamente en la opción o en el conjunto de alternativas que se muestran. Ejemplo, sexo, entre corchetes, femenino o masculino, separado por la barra o la raya vertical que les había dicho. Por ejemplo, tipo de cliente está compuesto por ya sea gubernamental o académico o industria u otros. Luego tenemos la iteración, que se usa para indicar ocurrencias repetidas, ya sea de un elemento compuesto. Ejemplo, orden de compra, está con nombre y cliente, dirección de envío, más la composición del artículo. En este caso, una orden de compra siempre tiene que contener el nombre del cliente, una dirección de envío y 0 más concurrencias en el artículo. Aquí tenemos otra, donde se define de mejor manera, donde dice orden de compra, está compuesto por el nombre del cliente, la dirección del envío, más de 1 a 10 artículos. Significa que la orden va a tener de 1 a 10 artículos. Si fuera de 1 a 100, sería 1, entre corchetes, el campo que se va a definir o la propiedad y el final. Ese es un rango. Luego tenemos un ejemplo, por ejemplo, la lista de seminarios está compuesto por título, número de versión, fecha y el detalle de seminario. Y el detalle de seminario está compuesto por día de la semana, la hora, el aula y la lista de estudiantes. Y la lista de estudiantes está compuesto por nombre, apellido y paterno. O la lista de seminarios está compuesto por el título, el número de versión, la fecha, más agregado en el detalle, día de semana, horario, aula, más el nombre y apellido paterno. Y aquí tenemos otras, por ejemplo, el número de versión, puede ser el dígito, tiene que llevar un punto.
y puede ser el dígito 1, 2, 3 o 4. Y el horario tiene que ser una hora de inicio y una hora final agregado. Y la hora de inicio también la podemos definir ya sea a las 9, a las 10, a las 11 o a las 12, etc. Luego tenemos un ejemplo de diagrama de flujo de datos para poder entender lo que es el diccionario de datos. Primero que todo vamos a plantear el problema. Este es una tienda de nombre Amparo S.A. que indica la venta de productos de bioseguridad a domicilio en la ciudad de San Pedro Sula. Su método de trabajo funciona de la siguiente manera, según la observación que se realizó. Primero, el cliente elabora su pedido a través de un formulario en línea. Como segundo paso, atención al cliente, imprime el pedido y los envía a bodega de suministro. Bodega confirma las existencias y envía las cantidades existentes. Atención al cliente, como una orden. Y en caso de que bodega observe que la existencia de productos es mínima, solicita compras de los productos mediante requisición o mediante pedido. Se llama al cliente confirmando como siguiente punto el número de pedido y la dirección en que se enviará, seleccionando el método de pago, ya sea efectivo o tarjeta. Estos pedidos son acumulados en el área de distribución y se asignan mediante el listado al motorista. El motorista busca las ubicaciones y se confirma cada pago mediante recibos de pedido y ahí se hace el cuadro de efectivo. Vamos a definir la estructura primero. Tenemos el diagrama de contexto. Siempre es importante que tenga el título. Y acá podemos observar que tenemos 5 entidades. ¿Cómo sé que son entidades externas al sistema? Porque son las que se interrelacionan. El cliente, el motorista, atención al cliente, que es el departamento, compras y almacén. Aquí podemos observar cómo inicia desarrollando un pedido. Este pedido, siguiendo el orden de lo que observamos allá, se hace la revisión por atención al cliente, confirma el pedido, se hace una solicitud de orden por medio del sistema. En el diagrama de contexto hay que recordar que todos interactúan con el contexto del sistema. O sea que aquí iría el nombre del sistema de pedidos. La solicitud de orden se envía. Esta solicitud de orden se viene y se muestran los reportes de pedidos almacén. Almacén busca los productos. Esta da el reporte de la orden de los productos. Estos la revisan, atención al cliente, asignan una factura. Esa factura es enviado al reporte de facturas para que el motorista las distribuya y este entrega un recibo y a su vez el cliente recibe una factura. Pero ¿qué sucede con compras? Como escuchamos mencionar, si no encuentra o si no tiene una cantidad en existencia, una cantidad mínima, entonces el almacén hace el pedido. En este caso, hace la requisición de productos faltantes o el orden de pedido y esta es enviada en solicitud de productos faltantes a compras y esta hace la compra de los productos. Como podemos saber, luego tenemos el diagrama nivel 0 o padre, perdón. Y aquí podemos observar el desarrollo de cada una de las actividades. Primero que todo, recordemos que el diagrama de flujo de datos es una ampliación del diagrama de contexto. En este caso, comienza con el cliente haciendo un pedido y tiene que terminar con el cliente con la factura. Aunque aquí nosotros podemos observar que el recibo se hace cada uno de los procedimientos. Recordemos las reglas de los diagramas de flujos de datos, que también establece de que nosotros no podemos pasar de más de 8 procesos, no pueden haber ningún elemento en el aire y así sucesivamente. Aquí podríamos observar el flujo. Primero hace el ingreso del producto y aquí cada uno tiene un flujo de información y el almacenamiento entre órdenes, inventario, facturas y pedidos. Con este con este diagrama nosotros vamos a hacer nuestros diccionarios. En este caso yo solamente desarrollé uno, que es el primero por pedido. Tendríamos que desarrollar uno por cada uno de los flujos que se presentan. ¿Cómo aplicamos el diccionario? El diccionario seleccionamos el flujo que se llama pedido y vamos a hacer este formato siempre establecido. Por ejemplo, el nombre del flujo es pedido, el significado es el listado de pedidos que solicita el cliente que se le facture y su estructura es la lista de productos, o sea, el detalle de los productos. ¿Qué va a componer el detalle de los productos? El código, la descripción, la marca, la cantidad. Si aquí tuviera una cantidad definida, entonces entre corchetes, por ejemplo, de 1 a 100, entonces tendría que poner 1, abro corchetes, cantidad, cierro corchetes 100.
el precio y el impuesto sobre venta, que puede ser opcional, el 15, el 18 o el 0%. Bueno, espero que esto quede claro. Hay que ir tomando uno por uno de la parte de los diagramas de flujo de datos para la elaboración de los diccionarios. Bueno, entonces, de forma resumida, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Voy aquí a devolverlo un poquito. Vamos a devolverlo donde está el diagrama. Bueno, no me muestra dónde está el diagrama. Ustedes lo que van a realizar es, van a mirar cuáles son los flujos que ustedes tienen dentro de su diseño de modelo entidad-relación, ¿sí? Y cuáles son las consultas que se puede dar en cada uno de esos flujos. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuáles son las consultas y cuáles serían, o sea, van a describir cuáles serían los campos que van a utilizar para esa consulta? O sea, cuáles son los atributos. Y van a describir esos atributos, cómo están compuestos esos atributos, así como nos indicó el video. ¿Ya? No que quería mostrarles directamente, porque hay dos formas de describirlos. Esta sería, como miramos la explicación ahorita en el video, sería para realizar las consultas. Pero aparte de ello, nosotros tenemos que también describir cada una de las tablas que ustedes tienen. ¿Cómo las van a describir? Van a colocar, van a identificar cuál es la llave primaria, el tipo de dato y le van a hacer la descripción. Esto en cuanto a las tablas. A cada una de las tablas que ustedes tienen. Van a identificar sus llaves primarias y sus llaves foráneas. ¿Listo? Y el tipo de dato. Ejemplo, mira que aquí tengo una tabla pedido. Bueno, está una tabla motorista. Están las tablas que tiene este modelo de entidad-relación de la tienda Amparo. Cliente, motorista, atención al cliente, compras, almacén. Entonces, de acuerdo a su modelo de entidad-relación que usted ya viene realizando, que tienen un sistema central de pedidos, necesito que usted me diga qué tipo de, podemos decir, de consultas o reportes usted puede sacar en la relación que ya tiene con cada una de las tablas. Entonces, un ejemplo aquí, mire que cliente, a través del sistema de pedidos, como está relacionada, puede realizar la factura. Entonces, como puede realizar la factura, usted me va a describir cuáles son los datos que usted va a tomar de aquí y los datos que va a tomar de acá. ¿Para qué? Para poder generar esta factura. ¿Sí? Ahora, nos dice un ejemplo, la tabla atención de clientes con la tabla principal sistema de pedidos. ¿Qué puede hacer? Aquí nos dice que se puede hacer la asignación también de una factura, se puede hacer una revisión de pedidos, se puede hacer una solicitud de orden. Ah, bueno, sí, se puede hacer estos tres procesos, pero ¿cómo hago estos tres procesos? ¿Cuáles son los datos que yo voy a tomar de aquí y los datos que voy a tomar de aquí para poder realizar esta revisión de pedidos o esta solicitud de orden? Me hice entender hasta ahí lo que ustedes van a hacer, cada uno obviamente de acuerdo al proyecto que está realizando. De acuerdo a cada una de las relaciones que ustedes tengan, pueden decir, ah, yo aquí puedo consultar tal y tal cosa. Ah, aquí puedo generar tal y tal y tal cosa. Una duda, ¿eso se va a hacer con todas las relaciones que nosotros ya tengamos identificadas dentro de nuestro proyecto? Dentro de la base de datos que acabaron de crear. Ah, de la que acabamos de hacer. Claro, claro. Ah, ya pensé que era de todo el software. No, es de la base de datos que ustedes crearon. Entonces ustedes van a mirar qué reportes pueden hacer, qué reportes, qué consultas. De acuerdo. ¿Cuántos informes sería, profesor? De acuerdo a las tablas que ustedes tengan, no sé cuántas, si tienen un ejemplo, me ocurre rápidamente que tienen 5 tablas, entonces al menos generen una actividad o un reporte por cada una de las relaciones que tengan entre las tablas.
Todo esto a ustedes les sirve mucho. ¿Por qué? Porque les da claridad para su proyecto. ¿Qué pueden ustedes hacer con esa base de datos? ¿Qué pueden ustedes, en el momento que ya la estén gestionando? Aquí puedo consultar esto, aquí puedo, sí, consultar, reportar, listar, actualizar, pero ¿cómo lo hacen? Observando el tipo de relación que tienen. Si la tabla, un ejemplo, proveedores, está relacionada con la tabla de productos, entonces y con la tabla clientes y con la tabla, ¿qué otras se ven así rápidamente? Entonces yo digo, bueno, yo puedo mirar aquí cuántos clientes compraron en la fecha tal, cuántos proveedores están relacionados, bueno, cuántos proveedores me vendieron tal producto, ¿ya? O sea, pueden generar cantidad de consultas o de reportes. Profesora, ¿me puede escuchar? Sí, se puede escuchar. Ajá. Ay, muchas gracias, profe. Es que estoy luchando con estos equipos y hasta ahora no he podido entender mayor cosa por eso, por estar peleando con el equipo. Bueno. Es que para preguntarle, este diccionario, estos esquemas, ¿se realizan en MySQL? Si usted lo tiene en papel, de ahí ya le queda facilito pasarlo al gestor de bases de datos, porque sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que usted quiere que realice la base de datos. En este momento no lo vamos a hacer, o sea, en este momento no nos lo está solicitando el sistema, pero sí me gustaría que quedara claro. ¿Por qué? Porque usted al final usted va a entregar una base de datos que viene siendo como su sustentación para pasar a la fase productiva, a la etapa productiva, ¿ya? Entonces usted tiene que tener claro qué tanto puede hacer con su base de datos que tiene, con su modelo de entidad-relación que tiene en este momento. Comprendo. Entonces, por el momento no lo hacemos en ningún tipo de No, aplicación. no, pero sí necesito que quede dentro del documento, que la base de datos de ustedes puede hacer tal y tal y tal cosa. Estos son los atributos. Estas son sus características. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, yo puedo decirles a ustedes, pedirles solamente la descripción de las tablas. Y no les pido nada más. Pero ¿será que con realizar nomás el diccionario de datos de las tablas es suficiente? Profe, yo estoy viendo que yo hice todo esto, la coloqué, pero no en tablitas así tan bonitas. Si ustedes, pero yo les decía, esta parte a ustedes les queda ya muy fácil de realizarla porque ya la avanzaron con la clase pasada, con lo que ustedes tienen que entregar. Ustedes hicieron los atributos, hicieron las descripciones de los atributos. Esto ya ustedes ya lo tienen. Entonces, realmente es muy sencillo, es pasarlo bien bonito, como dice el compañero, pero si necesito, por lo menos un ejemplo, aquí está la tabla factura, aquí se la hicieron, ¿ya? Aquí hicieron la descripción de la tabla factura, cuáles son las llaves primarias y también con quién está relacionado. Pero, bueno, en este caso sí lo hicieron de forma sencilla, ¿ya? Pero en cuanto a los informes, los reportes, ¿cómo lo harían ustedes? O sea, tal cual como está aquí, sí, yo se los puedo aceptar así y está bien. Pero ¿será que es funcional esa base de datos, entregarla así tan sencilla? ¿Ustedes qué me dicen? Qué pena, instructora. A eso habría que adicionarle, por ejemplo, todas esa simbología que mostraban, corchetes, paréntesis, comillas, o sea, llevarlo a ese nivel de complejidad. A eso es lo que nos hace referencia. Pero para poderlo llegar a ese nivel, ya sería para los reportes para las consultas, pero para llenar las tablas no. No, porque para llenar las tablas simplemente está capturando la información. Entonces, en este caso, la tabla clientes, ustedes nomás está registrando el código, el nombre,
no necesita unir varios datos, ¿sí? Pero si usted necesita un reporte que necesita información de aquí, información de aquí, información de aquí, ahí sí necesita los símbolos que acabamos de mirar. Y también se debe hacer para este ejercicio. Me gustaría que incluyan como mínimo unos 2 reportes, ¿ya? Porque siento que es importante que ustedes conozcan esta información, que no se quede solamente con la descripción de las tablas. ¿Listo? Yo igual les paso el videito, donde nos explica los símbolos y pueden observarlo de pronto de forma más calmada, el tipo de reportes que están haciendo ahí, cómo enlazar esa información. Bueno, una última consulta. Por ejemplo, yo aquí lo que estoy viendo, o sea, la mitad de esa tabla es el modelo físico, ¿cierto? Sí, ajá, es el modelo físico, sí señor. Y lo único que tengo que adicionarle, pues para este caso práctico, es la columna de descripción y cuando la complete, digamos, yo hice 3 tablas, voy a coger 2 y de esas 2 yo voy a emitir una consulta que me genere un reporte y que me relacione la información de ambos. Y cuando genere ese reporte, entonces eso es lo que comienzo a identificar con toda esa simbología. Y todo eso debo llevarlo al diagrama que usted nos mostró. No, lo haces aquí en el documento, pero mira que con hacerlo en el documento usted ya lo puede ir haciendo en el gestor de la base de datos. Ah, pero el diagrama físico que nos mostró, digamos, ese diagrama de flujo también hay que hacerlo, ¿o no? No, lo pueden colocar. Lo pueden colocar porque les digo que lo pueden colocar para que más o menos ustedes... Me voy a ir aquí a la guía. Resulta que la guía nos dice lo siguiente. Nos dice... aquí, generar el modelo lógico de acuerdo a la técnica seleccionada. Resulta que esta parte ustedes ya la tienen, que es el modelo entidad-relación, que ya lo entregaron. Nos piden normalizar el modelo lógico, que también está dentro de lo de la clase pasada. Y nos pide crear el diccionario de datos según el modelo lógico, que es la única partecita que nos hace falta. ¿Ya? Crear el diccionario. Entonces, para que nos quede completo, podríamos decir lo que nos están solicitando en esta evidencia de modelo conceptual y lógico para el proyecto de software, usted me le va a colocar el modelo entidad-relación y el diccionario de datos. ¿Listo? ¿Es claro, compañeros? Sí, profe. Sí, señor. Sí, claro, Sí, señor. profesor, es claro. ¿Sí, para todos? ¿O aún sigue todavía la duda?